Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Este mes de julio hay aniversario. Se cumplen 2 años de la última vez que se hizo un ajuste salarial en el sector privado, como manda el Código de Trabajo. La resolución 2219 fue la que estableció del Comité Nacional de Salario ese aumento salarial, el último aumento salarial en el año 2019, justo el 25 de julio. Pero también ahora en julio, 28 de julio, se cumplen 4 años de la promulgación de la ley 187-17, que es la ley que modifica a la ley 488-08 sobre clasificación de empresas. Específicamente clasificación de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ese es el tema que va a entrar en debate ahora cuando se inician las discusiones para el ajuste salarial en el sector privado, lo que se conoce como el ajuste salarial del sector privado no sectorizado. ¿Por qué no sectorizado? Porque aquí tenemos en el país una cantidad de salarios por sectores. Por ejemplo, el sector de zonas francas tiene una discusión salarial aparte. El sector de turismo tiene una discusión salarial aparte. El sector construcción también tiene una discusión salarial aparte. Y luego está entonces el sector privado no sectorizado, que es donde está el comercio, el sector financiero, el sentido general, las empresas de servicios diferentes a las que ya mencioné, y está también el sector agropecuario, que si bien tiene un salario diferenciado, está incluido en el sector privado no sectorizado. Por ejemplo, los guardias de seguridad también tienen un nivel salarial aparte, pero están también dentro de lo que tiene que ver con el sector privado no sectorizado. Actualmente, el salario mínimo que tiene 3 categorías está en 10.730 pesos, el salario mínimo más bajo, 12.107 pesos mensual, el salario mínimo de lo que se conocen como empresas medianas, pequeñas, que no hay, y el salario de 17.610 pesos, que para lo que se considera como para empresas grandes, que es el salario mínimo más alto. Hoy día ese salario se establece mediante una clasificación un tanto indefinida de empresas por tamaño, que hace que todas las empresas resulten grandes, porque todas las empresas manejan más dinero del que se establece. Por ejemplo, el salario de 17.600 pesos es para las empresas que prestan servicios industriales, comerciales y de servicios cuyas instalaciones existentes o existencias en conjunto igualen o excedan los 4 millones de pesos. El salario medio de 12.107 pesos es para las empresas cuyas instalaciones o existencias en conjunto o separadas oscilen entre 2 millones y 4 millones de pesos anuales. Bueno, o no anuales, sino en existencia. Y el salario mínimo más bajo para las microempresas, 10.730 pesos, para las empresas cuyas existencias, instalaciones o existencias en conjunto no excedan los 2 millones de pesos. Entonces ocurre que prácticamente todas las empresas del país, y por más pequeñas que sean, tienen instalaciones que suman más de 4 millones de pesos. O sea, 4 millones de pesos, cualquier colmado, como hemos dicho aquí, varias veces tiene 4 millones de pesos en existencia, o más de 4 millones de pesos en existencia. Por lo tanto, todos los negocios se pudieran calificar como grandes. La ley 187-17 establece entonces una clasificación. Dice que son microempresas aquellas que tengan de 1 a 10 trabajadores formales, ventas brutas anuales hasta 8 millones de pesos. Y las pequeñas empresas son aquellas que tengan entre 11 y 50 trabajadores formales y ventas brutas de hasta 54 millones de pesos. O sea, vamos a decir, de 8 a 54 no, sino hasta 54 millones, porque se supone que la pequeña ya va a agrupar también los requisitos de la micro. Y la mediana empresa es aquella que tenga de 51 a 150 trabajadores formales y cuyas ventas brutas anuales
sean de hasta 202 millones de pesos. Ya una empresa que tenga ventas brutas anuales por encima de los 202 millones de pesos, entonces pasaría a ser una empresa grande, ya no clasifica ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana. Ahora, esos montos a los cuales hago referencia deben ser ajustados cada año por inflación. Entonces, nosotros tenemos que esa ley ya tiene 4 años, por lo tanto, esos montos ya debieron haber variado. Y también esa misma ley manda al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES a que establezca mediante reglamento su aplicación. Y ese reglamento ya existe, está ahí, incluso usted lo puede buscar en internet, reglamento de aplicación de la ley 187-17, y ahí está el reglamento de aplicación. Por lo tanto, lo único que se requiere es la aplicación en sí misma de esa legislación para establecer una clasificación real de las empresas, micro, pequeñas y medianas. Y también esa misma ley establece que una empresa que sea micro pierde la calificación de micro si su propietario también tiene sociedad o tiene otra empresa micro o mediana o grande, o si está asociado con alguna de ellas, lo cual entonces le quita la clasificación, porque para evitar que empresas grandes constituyan empresas micro y entonces vengan y digan, no, mira, los beneficios de una empresa micro a mí también me corresponden. No te corresponden porque tú eres una empresa grande y fundaste una empresa pequeña o una empresa micro o una empresa mediana para entonces beneficiarte, pues entonces no puedes hacerlo. Ahora, lo que no tiene el Estado es un mecanismo para supervisar eso. No lo tiene, aparentemente. Yo quiero, antes de que comience la discusión del Comité Nacional de Salarios, que aquí haya algún tipo de unificación de criterios de parte del Estado. El Comité Nacional de Salarios, sin ánimo de perjudicar a los trabajadores, porque esa no debe ser la intención, pero el Comité Nacional de Salarios es una mesa de 3 patas. Está representada por el Estado, está representada por el sector privado empleador y está representada por los trabajadores a través de los sindicatos. Ahora, ese sector privado, ese sector gubernamental, el Estado, que en el caso del Comité Nacional de Salarios lo encabeza un representante del Ministerio de Trabajo, del Ministro de Trabajo, tiene una situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la clasificación de las empresas es una labor que le corresponde a el Ministerio de Industria y Comercio, no al Ministerio de Trabajo. Entonces, la administración de todo lo relacionado con los planes de pensiones, la seguridad social. Entonces, si bien el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social es el ministro de Trabajo, pues eso tiene una superintendencia de salud y riesgos laborales, tiene una superintendencia de pensiones, tiene por otro lado la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, esas instituciones deberían estar reunidas para llevar una posición unificada con base en lo que consideren que son las necesidades de los trabajadores y las necesidades del sector empresarial a el Comité Nacional de Salario. No puede ser una decisión que se deje simplemente al criterio que en ese momento tenga el Ministerio de Trabajo, sin consultar al Ministerio de Industria y Comercio. Este país, que está lleno de ministerios, pero que es un solo Estado, que tiene la pésima costumbre de que tiene que constantemente firmar acuerdos de colaboración interinstitucional entre dependencias del propio Estado, lo cual se torna hasta cierto punto ridículo y absurdo, porque si es el Estado, es el Estado. Entonces, en este caso, llevar una posición acabada, con un criterio establecido, que miren, señores, si bien hay que ajustar los salarios, también hay que hacer la reclasificación, y que eso se haga en ese mismo escenario. Es posible que una parte de los trabajadores resulte perjudicada con esa reclasificación, pero ese perjuicio pudiera ser solamente en esta ocasión. Ya a partir de los próximos 2 años, cuando se revise otra vez los salarios, entonces vamos a ver cómo se van a producir ajustes salariales que van a ser doblemente beneficiosos para los trabajadores. Claro, eso tienen que entenderlo los trabajadores, y para que lo entiendan los trabajadores, los propios empleadores tienen que explicárselo. Y la mejor forma de explicárselo es haciendo algún tipo de taller con los gerentes de recursos humanos de las empresas privadas, de forma tal que haya una orientación más acabada y mejor enfocada de cuál es la situación de los trabajadores, de sus salarios y de la condición de las empresas por tamaño o clasificación. Ojalá que se unifiquen esos criterios antes de ir a la discusión del Comité Nacional de Salario, porque en todo caso, si esa discusión se extiende, los más perjudicados van a ser los propios trabajadores, porque no se hace ningún ajuste hasta que se llegue a un acuerdo. Y ha habido casos donde esas discusiones han durado meses
incluso hasta con la intervención de sectores externos, para mediar en procura de que haya un ajuste salarial. Eviten eso y lleven entonces unificación de criterios al Comité Nacional de Salarios para que haya aumento o ajuste salarial entre julio y agosto de este año.